Buenas noches a todos nuestros seguidores de redes sociales. Hoy un día más. Hemos tenido un problema con el proveedor del internet. CNT brinda un pésimo servicio y hemos otra vez salido de nuestro set habitual para poder salir al aire y estar con ustedes. En esta noche en donde vamos a tratar un tema que fue comentado mucho en redes sociales a partir de que se viralizó un video del concejal Farfán, Nilo, en donde él presuntamente estaba denunciando un sobreprecio o malas contrataciones en el tema de la pandemia. Para eso hemos invitado a un experto en el tema, quien también ha presentado una acción constitucional en contra del municipio de Portoviejo, el abogado Gabriel Farfán. Gabriel, buenas noches y bienvenido a este conversatorio legal en donde vamos a tratar de explicar a todos nuestros seguidores las acciones que tú has realizado en torno a la petición de la documentación al municipio de Portoviejo. Te damos la bienvenida, Gabriel, y gracias por aceptar esta invitación. Bien, muchas gracias, abogado Adolfo. Muchas gracias a todas las personas que nos observan por sus redes sociales, por las mías, que ya también se está compartiendo la transmisión. A todos aquellos ciudadanos interesados en estos temas, que más que todo son acciones ciudadanas que buscan el ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Puntualmente, en el caso que nos has planteado, Adolfo, es una acción ciudadana que está presentada por 3 personas. Yo estoy compareciendo también como un portovejense más y adicionalmente dada mi especialización en Derecho Constitucional, pero esta acción que hemos logrado, esta sentencia a favor de la protección de derechos, la hemos conseguido junto con Adalberto Mendoza, que es coordinador del colectivo Unidos por Portoviejo, y también junto a la compañera Tatiana Nevares, que es integrante del colectivo Unidos por Portoviejo y también es integrante de un grupo ciudadano que está haciendo veedurías por el tema de la construcción del nuevo terminal terrestre. Lo importante de resaltar en este tipo de actividades es que nos vimos en la obligación de presentar esta acción de acceso a la información pública por cuanto la petición administrativa que le hicimos, en este caso al municipio de Portoviejo, fue negada tácitamente, es decir, no contestaron dentro del término que les daba la ley, y en un momento más vamos a explicar un poquito más en detalle qué fue lo que se hizo. Bien, ahora por la pandemia hubo una preocupación y fue tema de redes sociales de cuanto había una sospechosa, por decirlo menos, contratación en temas de kits de seguridad y cosas que se relacionaban con medicamentos para afrontar la pandemia y así como también equipos de bioseguridad. Cuando Gabriel Farfán decide presentar una petición al municipio de Portoviejo, ¿es iniciativa propia o representas como abogado a alguien más? Bien, como tú lo acabas de mencionar, abogado Adolfo, esto comenzó justamente cuando escuchamos en un medio radial al concejal Nilo Farfán haciendo énfasis en que dentro de la información pública que dada su condición de fiscalizador del municipio requirió a las autoridades, pudo observar que adquirieron tanques de oxígeno, de acuerdo a la documentación que le fue entregada, en aproximadamente $900. Hecha la consulta, porque de casualidad también él es médico y conoce cuánto cuestan los insumos que se utilizan en la medicina, él tenía referencias de que el valor oficial de un tanque de oxígeno era de aproximadamente $400. Y asimismo adentró en otras circunstancias, por ejemplo en medicinas, que en algunos casos tenía un precio variable hacia la alza de más o menos un 200%. Entonces, esta circunstancia fáctica lo escuchamos el 31 de julio
de este año en la radio que te hago mención, y nos motivó a que ese mismo día solicitamos administrativamente, presentamos ante el municipio este requerimiento que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tiene que hacerse de forma previa a obtener cualquier documento de forma oficial. Pero ¿cuál es el punto, Adolfo? ¿O qué es lo que nos llama la atención? Si bien es cierto, el argumento de algunos servidores municipales es que en este caso específico, dada la pandemia, muchos precios se elevaron, lo cual es innegable. Nosotros vimos, por ejemplo, el caso de mascarillas, creo que usted también tuvo que haber comprado, que anteriormente una caja de mascarillas que costaba $10, $9, llegó a costar $35 al ciudadano común y corriente, no se diga para una institución pública. No es menos cierto que también todas las contrataciones de emergencia tuvieron que haber seguido un procedimiento que también está establecido en la ley. Es decir, no es que yo cojo a la persona que está en la esquina y le digo que me entregue un tanque de oxígeno y le pago $1,000. No, tiene que haber algo que se llama un estudio, un análisis de precio que se realiza no solamente con las contrataciones que se han hecho en las tiendas locales, por así decirlo, o lo que el servidor pudo consultar por teléfono, sino que se hace a través de una verificación en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Usted se mete en el portal, teclea compra de tanques de oxígeno y vamos a ver a cuánto lo compró Guayaquil, vamos a ver a cuánto lo compró Quito, vamos a ver a cuánto lo compró, qué sé yo, Manta, ya aterrizada a la realidad local, Chone y otras latitudes. Entonces, si se cumplió este procedimiento y justamente dentro del proceso está la verificación de que se hizo un análisis de precio unitario, entonces podríamos llegar a la conclusión como ciudadanía de que el proceso se llevó bien. Y ojo, que la presentación de esta acción de acceso a la información pública no es una acusación formal a ninguna autoridad. Nosotros lo que queríamos como ciudadanos es saber la verdad. Por eso dentro de nuestros anuncios que hacemos en redes sociales estamos utilizando una frase: Portoviejo merece la verdad. Si hay un concejal que está diciendo que existe un aparente sobreprecio y existe la autoridad municipal diciendo que no, que se subieron los precios de acuerdo a la pandemia, los ciudadanos tenemos el derecho de pedir esa información y verificar. ¿Por qué? Porque el artículo 61, numeral 5 de la Constitución de la República, dentro de los derechos de participación, establecen que todos los ciudadanos tenemos el derecho de fiscalizar los actos del poder público. Entonces, una vez que obtengamos estos documentos, vamos a realizar la verificación exhaustiva de cada uno de los documentos y vamos a hacer un anuncio público sobre los hallazgos que encontremos y, si es del caso, vamos a acudir a las instancias judiciales que correspondan para poner en conocimiento de las autoridades estos hallazgos. Pero hasta tanto nos entreguen, nosotros mantenemos una posición neutral, porque en realidad lo que se ha hecho hasta aquí es agravar las sospechas que teníamos. Porque, a ver, Adolfo, si usted es una autoridad y un ciudadano le requiere una documentación pública y usted no se la entrega, usted tiene dos causas básicas. Una, la documentación está incompleta y está llenándola. O dos, ¿sí?, no siguió el procedimiento del caso y por ende no quiere hacer pública una información que tiene o que está bajo el principio de publicidad. Entonces, cuando ustedes recurrieron al municipio de Portoviejo, dirigieron la petición al alcalde, ¿qué les contestaron? Bien, la Ley Orgánica de Transparencia establece que en el artículo 9 que el responsable de entregar la información pública es la máxima autoridad de la entidad sobre la cual reposa. Entonces nosotros el 31 de julio en horas de la tarde presentamos un documento dirigido al ingeniero Agustín Casanova, alcalde de la ciudad de Portoviejo, para que nos entregue esa información. De acuerdo a ese mismo artículo 9, ellos ahí en ese artículo dice plazo de 10 días, es decir, cuentan los días laborales, pero luego con las reformas que hubieron en la Constitución del 2008, porque la Ley de Transparencia es una ley previa, y luego también con la emisión de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se estableció que en materia constitucional solamente se cuentan los días hábiles, o sea, es decir, términos. Entonces, ellos tenían 10 días hábiles para entregarnos la información. Dentro de esos 10 días, ellos tenían una salvedad. Podían, en caso de que la información sea de gran cantidad, ellos podían habernos notificado y decir: mira, es mucho lo que nos está pidiendo, necesitamos 5 días más. Y la misma ley le facultaba para que ellos pidieran esa ampliación del término.
Sin embargo, nos contestaron dentro de los 10 días que establece el artículo 9, simplemente diciendo que ya había una veeduría ciudadana y que esa veeduría ciudadana ya había pedido nuestros documentos y por ende estaban corriendo traslado de nuestra petición a esa veeduría para que ellos vean qué documento nos dan. Pero eso no dice la ley. Exactamente. Este documento, pudimos demostrar en la audiencia que este documento, aparte de ser una denegación tácita de la solicitud de acceso a la información pública, es una violación flagrante al principio de no discriminación y al principio de igualdad, lógicamente, que están reconocidos en la propia Constitución, en el artículo 11, numeral 2, que dice que nadie podrá ser discriminado. Hay varias condiciones, pero adicionalmente ni por cualquier otra circunstancia. Entonces, el hecho de que la veeduría ciudadana tenga la documentación no nos quita el derecho a cualquier otro ciudadano, hasta usted mismo, Adolfo, a las personas que nos están observando en esta transmisión, no les quita el derecho a solicitar la misma información. Si a nosotros nos entregan este requerimiento que tuvimos que acudir a la vía judicial y mañana viene cualquier otro ciudadano a pedir la misma información, el municipio de Puerto Viejo está obligado a entregarla sin ningún tipo de excusas. Ok, cuando ustedes ya fueron, el municipio, como dicen los futbolistas, le tiró la pelota al córner y no se la pidió al que la pidió, ¿qué hicieron ustedes? Dijeron, con esto nos vamos a la justicia. Esa demanda se pone ante un juez, ante un tribunal. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Como para que la ciudadanía entienda. Bien, la acción de acceso a la información pública es o forma parte de las denominadas garantías jurisdiccionales que la Constitución establece para que nosotros los ciudadanos las utilicemos en la protección de nuestros derechos. Una de las principales características de estas garantías jurisdiccionales es que tienen un procedimiento rápido, se tiene que concentrar la mayor parte de diligencias en un solo procedimiento y adicionalmente no es obligatorio la presencia de un abogado para presentarlas. Es decir, como ciudadanos nosotros podemos acudir a un juez, presentar un escrito y demandar mediante acción de protección, mediante acceso a la información pública, mediante habeas data o mediante habeas corpus a alguna entidad en el caso de que se nos vulneren nuestros derechos. Entonces, en el caso puntual que hemos planteado, nosotros esperamos que pasaran los 10 días, pero adicionalmente y para evitar que exista algún tipo de justificativo, entre comillas, del municipio, decidimos esperar 5 días adicionales. O sea, nosotros, pese a que no estábamos obligados a esperar los 15 días término, los esperamos y una vez vencido esos 15 días que habla de manera general el artículo 9, presentamos una demanda de acceso a la información pública con la finalidad de 2 cosas. En primer lugar, de que se declare la vulneración de los derechos constitucionales, en especial en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución, establece que todos los ciudadanos tenemos el derecho de acceder libremente a la información pública. Y adicionalmente, como medida de reparación, solicitamos de forma exclusiva que nos entregue la información que ya habíamos pedido en vía administrativa. Luego se dio, en este caso, la audiencia. La audiencia se dio en 2 partes. En la primera parte, el municipio alegó dos cuestiones puntuales. La primera, la que ya hemos comentado, que la documentación ya se había entregado a las veedurías y como se habían entregado a las veedurías ya no podrían ser entregadas a nosotros como ciudadanos. Y la segunda, que me pareció un poco fuerte, por así decirlo, es que esa información ya forma parte de una investigación previa. Entonces, el GAT municipal, a través de sus abogados defensores, mencionaba de que como ya forma parte de una investigación previa, tiene o se encuentra cubierta bajo el sigilo de confidencial que tienen las actuaciones de fiscalía. Ese es el criterio del GAT municipal. Nosotros pero ustedes no estaban pidiendo a la fiscalía la información, están pidiendo al municipio. Exactamente. Entonces nosotros, lógicamente, dentro del descargo, ¿no? Porque la audiencia se lleva en 2 partes, dentro de nuestras réplicas, pudimos demostrarle a la jueza que, si bien es cierto, el Código Orgánico Integral Penal establecía esto, ¿no? La confidencialidad de las actuaciones fiscales hacia la reserva de la información. Sin embargo,
nosotros el 31 de julio no le solicitamos a la fiscal provincial que lleva en este caso la indagación previa por el fuero que tiene el alcalde, sino que le habíamos pedido en virtud del artículo 5 de la LOTAIP y el artículo 9 de la LOTAIP a la máxima autoridad de la institución donde reposan los documentos. En este caso puntual, el municipio de Puerto Viejo, representado por el ingeniero Agustín Casanova. Por ende, la aplicación del Código Orgánico Integral Penal no era susceptible de consideración para el caso de esta acción de acceso a la información pública, porque en el peor de los casos, ¿sí?, no estamos pidiendo ninguna providencia, no estamos pidiendo ningún oficio de fiscalía, no estamos pidiendo ningún documento que el municipio haya entregado a la fiscalía, sino que más bien las actuaciones administrativas que realizó el municipio durante la pandemia. Y lógicamente, en sentencia, la jueza actuante pues resolvió a favor de nuestras pretensiones y le ha dado el plazo máximo de 15 días al municipio para que nos entregue toda la información que hemos requerido. Pero si ya el municipio había dado a las veedurías, no sé si esto te entrega en un CD, yo supongo que un CD por la voluminosa, ¿no era copiar el CD y decirle, tome, abogado Gabriel Farfán, aquí está el CD de la información, tome el otro, señor González, tome? Porque al fin y al cabo, ustedes como ciudadanos, no, a más de observar, no pueden hacer nada más. Es la justicia la que puede actuar. Claro, bueno, hay las puntualizaciones en que nosotros solicitamos copias certificadas, porque en realidad queríamos tener acceso al documento físico, porque de una u otra manera algún documento digital se podría tener algún tipo de modificación, no digamos que dolosamente, sino en el escaneo se pudo haber movido alguna hoja y no se podría tal vez ver. Entonces pedimos copias certificadas. Pero lo que sí quiero recalcar es que la argumentación puntual del municipio se basó en esta audiencia en dos cosas también. La primera, ellos decían que no sabían qué uso le íbamos a dar a esa información. Y en segundo lugar, ellos querían que esa información no sea difundida a la ciudadanía en general. Está en audiencia. Está recogida en la grabación que como abogados sabemos tiene que realizarse en este tipo de procedimientos. Eso llama mucho la atención por cuanto si estamos hablando de que son actuaciones correctas, como lo quiere dar a entender las autoridades municipales, inclusive a forma de amenaza han dirigido oficios para iniciar un proceso de remoción al concejal Nilo Farfán, que es la persona que ha puesto en alerta a la ciudadanía de estos hechos. Sin embargo, nosotros como ciudadanos, acudiendo a estas instancias, le hemos dicho a la jueza que no existe condicionantes en la ley ni en la Constitución para que se entregue este tipo de información a la ciudadanía. Por ende, el uso que nosotros le vamos a dar no es otro más que el ejercicio de nuestros derechos constitucionales y en el último de los casos, si es que llegase a existir algún indicio que nos lleve a suponer que se cometió algún delito, vamos a utilizar esa información para acudir a las instancias judiciales a denunciar el hecho, que yo creo que ningún ciudadano ecuatoriano, ningún portovejense, y ni siquiera las autoridades se deberían de oponer a que un juez imparcial, a que un fiscal analice la documentación y las querellas que se puedan recibir en relación a la verificación de documentos y al final de cuentas, a través de un juicio justo, se ratifique la inocencia de alguien o en su caso también se le establezcan las responsabilidades a las que tiene que tener por sus actuaciones. Bien, ¿cómo sabemos que está la documentación completa? ¿Esta documentación no la suben al portal de compras públicas? Acláranos un poco el tema en ese. Sí, mira, todos los procesos de contratación pública están sujetos al principio de publicidad y hay una obligatoriedad de subir estos procesos a la página web del Sistema Nacional de Contratación. Sin embargo, no se suben todos los habilitantes al portal. ¿Qué se sube al portal? Se sube la certificación presupuestaria, se suben los pliegos, se sube el contrato, se sube el pago de planillas, se suben las ofertas, pero como lo he mencionado anteriormente, en este caso nosotros estamos observando de que no se hizo un análisis de precio correcto en el momento en que se fijó el valor por el cual se inició ese proceso de contratación, es decir, que existen aparentes sobreprecios en la adquisición de varios insumos e inclusive en varias otras contrataciones, como por ejemplo estas contrataciones de las camionetas
de las camionetas que se utilizaron por este plan Centinela, que todos los puertorriqueños vimos algunas camionetas sin placa, bajo el logotipo de Centinelas, e inclusive algunas de ellas salieron en titulares de medios de comunicación en donde fueron detenidas con drogas, con sustancias estupefacientes. Eso no me lo estoy inventando, eso está en los medios de comunicación. Entonces, lógicamente, toda esta circunstancia nos motiva a buscar la verdad y, lógicamente, después de esto, a compartirla con los ciudadanos. ¿La resolución de la juez puede ser apelable o ya eso tienen que cumplir el municipio? Mira, nosotros recibimos sentencia verbal el día viernes anterior. La jueza tenía 48 horas para entregar la sentencia por escrito. Sin embargo, el día de hoy, en horas de la mañana, fuimos notificados recién en nuestros correos electrónicos. A partir de hoy, el GAT municipal tiene 3 días si es que quiere apelar. Pero aquí hay una conclusión lógica. Si la jueza en primer nivel ya les dijo que la confidencialidad o la reserva que tienen las investigaciones previas no se aplica en este proceso porque no hay ninguna actuación fiscal que estoy pidiendo, ni mucho menos se ha demostrado que la información que estamos requiriendo está sujeta a los principios de confidencialidad y de reserva que establece la LOTAI, y más bien se pudo demostrar que ellos no nos entregaron en el término que establecía, en este caso, la Ley Orgánica de Transparencia. Entonces, mal harían ellos en presentar un recurso de apelación, porque lo único que estarían haciendo es alertarnos aún más sobre toda esta dilatación inusual que se está realizando a un proceso ordinario, a un proceso normal de entregarle a ciudadanos información sobre las actividades del sector público. ¿Cuál es el problema? ¿Qué deben de esconder? Entonces, si no hay nada que esconder, si no tienen nada que ocultar, ¿cuál es el problema? Entreguen la información. Ya la jueza les dijo que ya cometieron una violación a nuestros derechos constitucionales y cumplan la medida reparatoria y luego, pues, nosotros los ciudadanos sabremos ver qué paso sigue. Hay algo que me llama la atención. Hay que esperar que un ciudadano, como ciudadanos como ustedes, pidan información al municipio sobre una contratación, pero los concejales, a más de Farfán, que han dicho si tienen ellos la información, no la tienen. ¿Qué sabes al respecto o ustedes nunca acudieron a los concejales? Te comento que sí hemos conversado con los concejales de Puerto Viejo, no con todos, pero sí hemos conversado con algunos concejales. En algunos casos hemos brindado un apoyo, lógicamente, a más de mi especialización en Derecho Constitucional. También tengo 8 años de experiencia en gestión municipal, he ocupado varios cargos en municipalidades aquí en la provincia. Entonces, conozco de estos temas jurídicos y le hemos brindado en favor de la ciudadanía para que ellos ejerzan mejor sus funciones de fiscalización, le hemos asesorado. Ellos han solicitado información pública, pero al menos nosotros como ciudadanos lo que pudimos observar es que no estaban siendo atendidos en la forma como ellos se merecen, dada su calidad de fiscalizadores. Es decir, le entregaban la información a cuentagotas. Hoy día te entrego este contrato, espérate que mañana te saco las siguientes copias. Y así han pasado más de 2 meses desde que, por lo menos tuve conocimiento desde sus primeras intervenciones, y eso pues nos motivó aún más para demostrarle también a nuestros concejales que existen vías constitucionales, que existen vías que se siguen en instancias judiciales para obtener esta información, en especial cuando se trata de proteger los recursos de los ciudadanos y de esclarecer hechos que están poniendo que están cuestionando, mejor dicho, la actuación de nuestras autoridades municipales. Ok, o sea, quiere decir, si te entiendo bien, que si el municipio presentaría hasta el lunes un recurso de apelación, todavía la información que ustedes han requerido podría terminar demorando un mes más, por lo menos. Claro, son 15 días término que les ha dado la jueza, en líneas gruesas son 3 semanas laborables, pero hay una circunstancia adicional. La jueza ha dicho que esto no le va a costar al municipio, por si acaso, igual si tal vez a la ciudadanía le interese conocer esto. La ciudadanía, en este caso nosotros, al momento en que nos dispusieron la entrega de la información, la jueza ha dicho que es a nuestra costa. El municipio de Puerto Viejo no va a gastar un centavo
en entregarnos las copias certificadas que nosotros hemos solicitado. Nosotros estamos justamente aceptando, porque también estaba en nuestra condición apelar, aceptando porque conocemos que el reglamento de la LOTAVI también dice que en el caso de que la información sea extensa, nosotros también tenemos que cubrir los gastos que genere, en este caso, la reproducción de las copias. Y no hemos puesto ninguna oposición, más bien ratificamos nuestra voluntad de como ciudadanos cubrir esos valores, porque en realidad nosotros sabemos que en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos también tenemos que ser corresponsables con los recursos municipales y si queremos tener acceso a esta información, pues tenemos que buscarla también. Bien, luego de la apelación, si se llegara a presentar, ¿hay otro recurso o es de última instancia ya la resolución de los jueces provinciales? Bien, el tema de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, todos los procesos de garantías tienen dos instancias. En este caso, la primera que ya vimos ante la jueza de la Unidad Judicial Laboral en Puerto Viejo, sobre la cual radicó la competencia por el sorteo de ley, y si existiere algún tipo de apelación, pues la va a conocer luego del sorteo correspondiente una de las salas especializadas de la Corte Provincial de Justicia. Ahí termina el proceso ordinario de las garantías jurisdiccionales. Adicionalmente, existe un recurso extraordinario que es el recurso, es la acción extraordinaria de protección. En estas garantías jurisdiccionales no existen recursos de casación porque tiene una jurisdicción muy especial, tiene una ley muy especial y esta acción extraordinaria de protección la conoce la Corte Constitucional del Ecuador, pero tiene también varias características. Una de las primeras es que su presentación no impide la ejecución de la sentencia de primer nivel, perdón, de la sentencia de confirmación, en el caso de que sea confirmación. Pero adicionalmente, me olvidaba también de comentar, si el municipio apela, como es una institución pública, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice que cuando la entidad apelante es pública, no se interrumpe la ejecución de la garantía, de la ejecución de la primera sentencia. Es decir, en estos momentos, aunque ellos presenten apelación, mientras se lleva a cabo la apelación, ellos tienen que ejecutar la sentencia de primer nivel, se tiene que ejecutar y ellos tienen que entregarnos la información. O sea que la apelación jurídicamente no tendría ningún efecto porque hasta que se lleve la audiencia ya tendrían que haberle entregado la documentación a ustedes. Lógicamente, abogado Adolfo, pero esto tiene una razón de ser. La Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que cualquier autoridad judicial que conoce este tipo de procesos tiene que fallar en pro de garantizar los derechos constitucionales. Entonces, si una entidad pública tiene la necesidad de apelar, es porque una autoridad judicial, que ya sabemos sobre los poderes que rodean a un juez, dentro de su imparcialidad, dentro de su proceso de raciocinio, dentro de su experiencia, ya llegó a la conclusión de que hay un derecho constitucional, entonces hay que protegerlo. Y por eso es que la ley, lógicamente, de una manera correcta, dice que cuando la entidad apelante es una institución pública, no se puede suspender la ejecución de primer nivel. Que luego la Corte Provincial de Justicia ratifique, o en su caso, que no sería el caso acá porque hay una vulneración evidente de nuestros derechos de acceso a la información pública, podría revocar la sentencia de primer nivel. Pero dentro del proceso, inclusive hemos adjuntado sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se han ratificado la incondicionalidad de entregar esta información a la ciudadanía, básicamente con tres requisitos principales. En primer lugar, que exista una petición administrativa, es decir, yo no puedo ir de boca a una institución a pedir información. En segundo lugar, que esta información sea denegada tácitamente o expresamente. Y en tercer lugar, que esta información no esté rodeada bajo esta esfera de la confidencialidad o de la reserva que se establece a través de una ley previa. Bien, esta acción que ustedes han presentado también se podría presentar para aclarar a la ciudadanía en algún momento contra una institución privada o solo ocurre para presentar a instituciones públicas.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública justamente recoge las garantías para acceder a la información pública que reposa en instituciones públicas. El artículo 5, lógicamente, en este caso de la ley, es el que nos habilita exclusivamente contra instituciones públicas porque se entiende que es información pública de las actuaciones del poder público. En el caso de que nosotros queramos acceder a alguna información personal que nos interese de forma personal, como ciudadanos existe una garantía específica para acudir y acceder a esa información, para corregirla y también, en su caso, también para ocultarla, que es la acción de habeas data, que es una también garantía jurisdiccional, pero que es paralela y que no tiene las mismas características que en este caso la acción de acceso a la información pública. Ok, tú dijiste dentro de este conversatorio que había ya una denuncia y que el municipio o los representantes legales de la institución municipal habían dicho que esto era reservado porque ya había una investigación previa. ¿Sabes quién presentó la denuncia? ¿Por qué denunciaron? ¿O no conoces el tema? Tengo conocimiento que es una actuación de oficio de la Fiscalía Provincial, tengo conocimiento de eso, no lo podría ratificar porque todavía no hemos comparecido como denunciantes ni tampoco a rendir declaraciones o versiones, perdón, en esta investigación previa. Sabemos que ya rindió su versión el concejal Nilo Farfán, sabemos que ya rindió versión el alcalde de Puerto Viejo, el ingeniero Agustín Casanova, y lo importante es que como ciudadanos entendamos algo, y esto es un mensaje para las personas que nos están observando en tu programa, Adolfo. Esto no es politizar nuestras acciones. Cuando tú le dices a un ciudadano que sus actuaciones son políticas e intentas que se calle, que no diga algo que está pasando dentro de nuestra sociedad, lo único que estamos haciendo es actuar como cómplices y encubridores de estas personas. Porque lo más importante que tenemos nosotros que ratificar es que el que nada debe, nada teme. Y si nuestras autoridades, que tienen el respaldo, yo no puedo decir que las autoridades municipales de Puerto Viejo no tienen aceptación en Puerto Viejo, la tienen, pero si ellos han cubierto sus actuaciones de acuerdo a lo que establece la norma y están tan seguros de ellos, entonces no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque en última instancia nosotros como ciudadanos, ¿sí? También vamos a tener que rendir cuentas a las personas a las que les hemos generado esta expectativa de saber qué pasó y en las últimas de las circunstancias a las autoridades municipales también les van a convenir que ciudadanos alejados, en este caso a su contienda política, a su movimiento político o a su perfil ideológico, ratifiquen que sus actuaciones han sido correctas. Y nosotros hemos dicho en medios de comunicación de forma clara que aquí no hemos venido a hacerle oposición a nadie, que aquí en el momento de observar que la documentación que se nos entregue se ha realizado de forma correcta, vamos a ser los primeros en anunciar a la colectividad de que esas actuaciones no tienen nada de irregular. Pero así también le hemos dicho con firmeza que en el caso de que nosotros encontremos indicios de que existe el cometimiento de algún delito, vamos a acudir a las instancias correspondientes a presentar nuestras denuncias. Y ahí sí vamos a actuar con todos los conocimientos que sabemos, que hemos adquirido durante todos nuestros años de ejercicio profesional, en procura de que se protejan los intereses de Puerto Viejo. Puerto Viejo merece la verdad y lógicamente también ya hemos sido objetos de burlas, de memes, de este troll center que por ahí anda rodeando o defendiendo varias autoridades locales, entre ellas las del municipio de Puerto Viejo. Sin embargo, nosotros estamos aquí actuando, Tatiana, Adalberto y yo, estamos actuando de frente, sin miedo, porque no tenemos nada que ocultar y aún podemos ver a los ciudadanos, podemos verlos a los ojos y decirles que estamos trabajando en bien de la ciudadanía en general. Bueno, para recoger de todos los comentarios que han hecho, este programa surgió para tratar temas jurídicos de actualidad. Dice el colega Roberto López, que no lo haga político. Les recuerdo que aquí tratamos los temas contra Bucaram. Nadie dijo que fue político. Tratamos de que si la sentencia de Correa estaba ejecutoriada o no, ninguno ahí dijo que era político. Entonces, no son temas políticos, son temas jurídicos.
porque lo que tú has presentado es un tema jurídico o es un tema político. Yo donde he visto es un recurso acudido a la instancia judicial, por lo tanto es un tema de preocupación jurídica de la academia, por qué, en base a qué se presenta un recurso constitucional. Y será la institución correspondiente, en este caso la Fiscalía, que determine si hay un responsable o no. Lo que nosotros queríamos saber, cuál era el camino para acceder a una información de una institución pública. Sí, Adolfo, continuando con tu comentario, no es solamente un tema jurídico, es un tema ciudadano, es un tema de ejercicio de derechos constitucionales. Como te lo dije anteriormente, hay un mal concepto, tal vez aupado por autoridades que quieren mantener un status quo en la sociedad, de decir que cualquier ciudadano que inicie alguna acción pública, está actuando políticamente. Todas las actuaciones son políticas, las actuaciones administrativas de las autoridades también son políticas, pero lo importante es ratificar la esencia y proteger lo que se pretende, el objetivo final al que se pretende llegar. En este caso, nuestro objetivo es que Puerto Viejo conozca la verdad. Adicionalmente a lo que tú has dicho, además de ser ciudadanos, Adolfo, también formamos parte del directorio del Colegio de Abogados de Manabí y creo que también es una corresponsabilidad como parte de un órgano colegiado gremialista, también responder ante aquellas personas a las que estamos obligados a asesorar a la opinión pública. Entonces, si hay dos autoridades, un concejal diciendo que existen posibles sobreprecios y hay una autoridad municipal diciendo que no existieron sobreprecios y que más bien las actuaciones son correctas y de acuerdo al procedimiento, ¿qué mejor que un ciudadano acuda ante las autoridades a obtener esa información para dilucidar quién tiene la razón? Y es importante ratificar algo, Adolfo. Puerto Viejo merece la verdad. Y en este caso, de las contrataciones que se realizaron por emergencia, como ciudadanos ratificamos y nos hemos comprometido públicamente a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta conocer qué fue lo que en realidad pasó. Y aunque se pretenda ocultar esta información, nosotros vamos a estar atrás de este proceso para obtener la verdad. Bien, a Mario Cusco y otra vez a Roberto López, que tienen preocupación del caso de Daniel Mendoza, no lo hemos tratado aquí por un sentido de ética profesional. Como tú sabes, yo me dedico al libre ejercicio en materia penal, defiendo a uno de los procesados y ha habido audiencias privadas que no se pueden revelar. Entonces, una vez que termine la etapa de instrucción fiscal, que será en unos 20 días, podremos tratar todo el tema en donde yo me veo como abogado en libre ejercicio participando de tal o cual caso. Además, también hay casos, tú también eres abogado en libre ejercicio, que los clientes no permiten que divulgues su defensa. Entonces yo me debo a mis clientes también. Hacemos este espacio como para académicamente orientar a la ciudadanía. Una vez que termine la etapa de instrucción fiscal y ya los abogados no estemos bajo ese juramento, si lo podemos decir, que hacemos cuando entramos a unas diligencias reservadas, como son la revelación de celulares, equipos de computadora, podré dar un programa de acuerdo al punto de vista legal y vendrá un profesional del derecho en materia penal a aportar con sus ideas. Yo sé que tú no te dedicas a materia penal y por eso no vamos a entrar en ese campo porque tampoco es el tema del programa. No, de acuerdo, Adolfo, pero o sea, mi único comentario a esto es que, lógicamente, yo respeto mucho al abogado Roberto López, es un gran amigo de mi papá, un profesional de amplia trayectoria en Puerto Viejo y jamás me voy a referir en malos términos hacia él, pero sí debo de mencionar que cuando se hace mención al tema de Daniel Mendoza, cuando yo estoy realizando alguna entrevista, porque déjame decirle que por nuestro conocimiento hemos sido invitados en algunos medios también a compartir nuestros conocimientos, se ha intentado como desmerecer el perfil profesional o las actividades ciudadanas que hemos realizado por el tema de que está siendo investigado el ex asambleísta Daniel Mendoza. En lo que a mí concierne, y lo digo de forma expresa, y aunque respeto también tu
en este caso tu reserva por estar refiriendo a uno de los procesos, esto no me va a mí a detener, porque el que nada debe, nada teme. Y si bien es cierto, él está enfrentando un proceso penal para determinar algún tipo de responsabilidades, será la justicia la que determine si él es culpable o es inocente. No me corresponde a mí juzgarlo. A mí me corresponde velar por mis actuaciones y justamente responder ante la ciudadanía por ellas. Y en este caso, que estamos realizando una actividad ciudadana, vamos a responder también ante la ciudadanía sobre los resultados que logremos obtener. Que en el mejor de los casos, Adolfo, te lo juro, que lo que queremos es llegar a la conclusión de que nada malo haya pasado. Nosotros no estamos tratando de buscarle la quinta pata al gato, pero sí ratificamos en algo. Portoviejo merece la verdad. Y el que se opone a que se le diga la verdad a los portovejenses, lógicamente estaría defendiendo algún interés no correcto. Bueno, una vez que obtengan la información del municipio de Portoviejo, ¿qué van a proceder a hacer? ¿Van a analizar proceso por proceso? ¿Qué tanta información han pedido? ¿De cuántos procesos han pedido? Hemos pedido aproximadamente información, expediente completo, expediente íntegro de 41 procesos de contratación pública. Entre ellos están las contrataciones de profesionales médicos, de auxiliares de enfermería, implementación de equipamiento de seguridad, información de esta contratación de los vehículos, del servicio de alquiler de camionetas. En realidad hay más o menos más de $1 millón dentro de la documentación que nosotros hemos solicitado se nos facilite. Una vez que obtengamos esta información, nosotros como colectivo ciudadano tenemos un grupo de profesionales que nos apoyan. Es decir, esto no solamente va a ser analizado por Gabriel Farfán, por Adalberto Mendoza, por Tatiana Nevares, sino que existe todo un equipo de profesionales con amplia experiencia en gestión pública que va a analizar junto a nosotros los detalles de cómo se realizaron estas contrataciones y en última instancia vamos a elevar un informe público. Nosotros como ciudadanos vamos a hacer un informe y en ese sentido nosotros vamos a acudir no solamente a las autoridades judiciales, sino también a las autoridades administrativas. Por ejemplo, si existen procesos que fueron realizados de forma correcta, vamos a decirle a los señores concejales, vamos a oficiales, decirle, vea, aquí esto está bien, esto no ha pasado nada, vamos a extender unas felicitaciones al municipio de Portoviejo por haber hecho bien las cosas, pero en el caso de que no sea así, vamos a acudir con las denuncias correspondientes a la Contraloría General del Estado, pero también, dado que las últimas reformas en materia penal han determinado que el informe de indicios de responsabilidades penales previas ya no es necesario para la prosecución de investigaciones previas en temas de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y todos aquellos delitos contra la administración pública. Entonces vamos a acudir también con nuestra denuncia, de ser el caso, para que se investigue, para que la Fiscalía llegue a un dictamen acusatorio o abstentivo. Lo vamos a respetar, pero lo importante es que se realice la investigación del caso. Bien, también es importante, y en eso sí soy conocedor del tema, en derecho penal, y ya está abierto una indagación, ustedes tendrían que sumarse a esa investigación fiscal, la cual no necesariamente tiene que terminar en una instrucción fiscal. Podría ser que el criterio de ustedes esté errado, por más que ustedes crean que existe un presunto delito, para la señora fiscal no lo es, y simplemente es una percepción equivocada o errada que al final lo tendrá que determinar la autoridad competente. ¿Para qué otra institución pública tú puedes hacer este ejercicio de pedir información? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, si yo debo en CNT, y porque el tema es lo que tú te dedicas, ¿no? Y me dicen que tengo una deuda, y yo digo que no la tengo, ¿también puedo utilizar esta acción que tú has presentado o no? Mira, las características de la acción de acceso a la información pública es para obtener documentación certificada, información en cualquier formato de las actuaciones del poder público. Si lo que yo le requiero a una institución pública es información relevante a mis datos personales, a circunstancias que conllevan derechos personales,
entonces ya la vía correcta para poder acceder a este tipo de información ya no sería la acción de acceso a la información pública, sino que sería la acción de habeas data. En ese sentido, nosotros como ciudadanos, siguiendo las mismas reglas, los mismos requisitos que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, presentaríamos nuestra solicitud administrativa previa y en el caso de la denegación del acceso a esta información, ya se habilita automáticamente la vía constitucional, como en el caso que hemos planteado. Pero existen características propias. La acción de acceso a la información pública se puede presentar contra cualquier institución para obtener cualquier información pública que tenga las características que habla el artículo 5, que estén sujetas al principio de publicidad. Cuando no están sujetas a este principio de publicidad, también para que las personas que nos observen estén al tanto de ellas, cuando no procede esta acción de acceso a la información pública, cuando la información que yo esté solicitando sea correspondiente a información de seguridad nacional, cuando la información que yo esté requiriendo esté sujeta a principios de reserva dispuestos con anterioridad por la ley, en otros casos, por ser información confidencial personalísima de los servidores públicos o de las autoridades principales. Un documento, por ejemplo, que no está sujeto al principio de publicidad, las declaraciones patrimoniales que se rinden ante la Contraloría General del Estado. Obtener el documento no está sujeto al principio de publicidad. Lo que sí está sujeto al principio de publicidad es el análisis o el resumen general que establece o que se publica en la ley, en la página de la Contraloría General del Estado. Entonces, ¿qué otra documentación no está sujeta a la información pública? Por ejemplo, las cuentas en donde les pagan los sueldos a los servidores públicos. El estado civil de los servidores públicos. No. Por ejemplo, alguien en algún momento me decía, pero los números de cédulas son privados también, no están sujetas al principio de publicidad. En este caso, los números de cédulas, por ejemplo, sí están sujetas al principio de publicidad y usted puede observar que en las páginas web de información pública de todas las instituciones del Estado hay un apartado en donde se pone, por ejemplo, el directorio institucional e inclusive las remuneraciones que percibe cada persona y aparte de los nombres completos se publica su número de cédula. Entonces, hay ciertas características puntuales por las cuales no se puede acceder a la información pública, pero en regla general, toda la información, toda, en cualquier formato que generen las instituciones públicas son sujetas a este principio. Es muy común que los ciudadanos o los dirigentes busquen a los profesionales del derecho para presentar estas acciones, ¿o se da muy poco? En lo personal te cuento que al menos en Puerto Viejo he visto pocas acciones de acceso a la información pública. Yo he planteado dos. La primera me la negaron. Estamos hablando del año 2015. Lógicamente, sin que esto sea excusa, ¿no? Igual eso es público y la gente lo puede observar en el SATIE, en el Sistema Informático Público de la Función Judicial. Lo negaron a mi criterio de forma incorrecta, pero eran otros tiempos, eran unos tiempos en donde existió una persecución, por así decir, a las autoridades judiciales que otorgaban acciones constitucionales en contra del Estado. Gracias a Dios, por así decirlo, la Corte Constitucional el mes anterior emitió una sentencia interpretativa, una sentencia en torno a una consulta de constitucionalidad que elevó un juez de Iñaquito, allá en la provincia de Pichincha, y la Corte protegió esa independencia judicial interna y externa que tienen que tener los órganos de la función judicial y ahora prohíbe al Consejo de la Judicatura sancionar con error inexcusable, que era la regla general, o manifiesta negligencia a los servidores judiciales por su sentencia, sin calificación previa judicial. Es decir, si el juez se equivoca, pero el que dice que hay un error es el superior, ahí sí la función judicial en el Consejo de la Judicatura puede puede iniciar expedientes disciplinarios, pero si no existe esa declaratoria previa, el juez tiene garantizado su independencia y no puede ser afectado por ninguna amenaza de destitución. Entonces, eso es importante, son nuevos tiempos en temas constitucionales y yo creo que esto puede motivar a nuestros conciudadanos, nuestras acciones, las que estamos realizando
Tatiana, Adalberto y yo, es mostrándole no solamente a los concejales, sino a los ciudadanos, a los dirigentes populares, que en Puerto Viejo hay dirigentes de gran trayectoria que en muchos casos no han tenido el acceso a esta información, a estos conocimientos, no saben que existían estas vías para obtener información, y ahora estamos dando ejemplo de que sí se puede obtener una información de manera correcta, y lo más importante, de que sí se pueden ejercer los derechos ciudadanos de participación aquí en nuestra provincia y en nuestro país. Algo más en cuanto al tema jurídico de esta acción que tú has presentado, algo que se nos quede como para que los estudiantes o los profesionales y el público en general conozcan del procedimiento. Sí, mira, como recomendación general, dentro de las acciones constitucionales, en cualquiera de las especies que están establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, lo más importante es cumplir de manera previa los requisitos, pero adicionalmente hacer énfasis exclusivo en la vulneración de derechos. ¿Por qué? Porque si nosotros en el momento de presentar una demanda de garantías jurisdiccionales, nosotros no somos claros en establecer cuál es el acto o la omisión que nos está declarando, nos está vulnerando nuestros derechos, esa garantía no va a tener una sentencia favorable. Porque dicho sea de paso, los ciudadanos no están obligados ni siquiera a decir en qué norma está el derecho que se me está vulnerando. Hay un principio constitucional que se denomina el iura nobis curia, que significa que el juez conoce el derecho. Es decir, que si un ciudadano acude mediante estas garantías jurisdiccionales a una autoridad judicial, lo más importante a lo que tiene que hacer énfasis es a los hechos y a establecer cuál es el acto que le está violentando ese derecho. Porque en relación a la fijación de en qué artículo de la Constitución está ese derecho, le corresponde al juez y no la puede inadmitir. Lo que no pasa en una vía ordinaria. Si usted presenta una demanda de despido intempestivo y está requiriendo alguna indemnización puntual y no establece en qué artículo está eso, el juez se la va a inadmitir. En el caso de las garantías jurisdiccionales no ocurre esa regla y más bien el juez está obligado a suplir, a corregir en el trámite del proceso estas omisiones normativas con la única misión no de favorecer a una de las partes, sino más bien de proteger los derechos constitucionales. Si yo quiero contratar al abogado Gabriel Farfán para que me represente en alguna acción constitucional o en el libre ejercicio que te dedicas, ¿dónde lo encuentro? Bien, estamos en el libre ejercicio, como tú lo acabas de mencionar. Nosotros tenemos nuestro estudio jurídico que se denomina Libertad y Justicia Abogados. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales como Libertad y Justicia Abogados o en nuestras redes personales también como abogado Gabriel Farfán Intriago. Estaremos gustosos de atender, también de asesorar a estos dirigentes populares que quisieran iniciar una acción ciudadana, no digamos contra el municipio, contra cualquier otra institución, contra CNT, contra CENEL, contra Porto Aguas. Existen algunos requerimientos ciudadanos sobre pagos en exceso. Lo importante es que activemos y hagamos conciencia de que como ciudadanos no podemos tolerar alguna inadecuación en la gestión administrativa y por sobre todo que tenemos también el derecho a defender nuestros derechos ante la justicia. Entonces, nos pueden contactar en nuestras redes, también ahí pueden separar citas y ese es el medio más idóneo para contactar. En la parte final te queremos agradecer por estos minutos que nos ha brindado, por la ilustración en cuanto a esta garantía constitucional y si tienes algo que decir al final del programa, este es el momento, Gabriel. No, simplemente felicitarte, Adolfo, por esta iniciativa. Lógicamente, en algún momento de mi vida profesional, un gran maestro, compañero de trabajo, me dice que el que tiene la información tiene el poder. Y programas como el que tú estás llevando no tienen otra finalidad más que democratizar la información para que los ciudadanos conozcan y también puedan compartir ese poder de poder reclamar, de poder también apoyar alguna gestión. Y lo importante es que seamos conscientes de que ninguna actividad judicial es extraña para los ciudadanos.
en cualquier momento podamos estar inmersos, y este tipo de programas nos dan luces a la ciudadanía para poder acceder a alguna de estas vías para poder reclamar nuestros derechos, y es digno de resaltar y felicitar. Y también pues un saludo muy cordial a toda tu audiencia, a los que están a favor de nuestra acción ciudadana, a los que no están a favor también. Esto es democracia, y lo más importante, esto es en favor de Puerto Rico. Bueno, siempre vamos a encontrar en temas cuando la gente lo piensa político. Aquí estamos en una página jurídica y todo es desde el punto de vista jurídico, personas a favor y en contra de sus seguidores o de su persona a seguir en la administración pública. Vamos a seguir con el programa. En los próximos días vamos a concretar, una vez que se finalice la instrucción fiscal, el tema que tanto les preocupa a muchos de aquí, para explicarles jurídicamente y también explicarles que la responsabilidad penal es de cada ciudadano. Por mucho que un ciudadano sea mi primo, mi hermano, mi papá, mi mamá, yo no puedo responder penalmente por ese. En materia civil, en materia laboral, en otro tipo de materia, son subsidiarios. Pero en materia penal es personalísima la acción o los hechos que realiza cada persona. Gracias, Gabriel, por habernos brindado estas luces. No será hasta una próxima ocasión que podamos invitarte y tratar un tema más de tus amplios conocimientos en el derecho. Muchas gracias, Adolfo. A toda la audiencia, muchísimas gracias por habernos seguido. No será hasta una próxima ocasión y esperamos ya solucionar el problema que hemos tenido con el Internet, lo que nos ha obligado a abandonar el set de donde veníamos transmitiendo todos los programas. A todos los seguidores, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. No olviden, mañana vamos a tener una entrevista más con un colega del país de Colombia, con la finalidad de comparar el derecho penal ecuatoriano y colombiano. El día viernes tendremos en Memoria de lo Legal a este gran personaje que ya no está con nosotros, el doctor Daniel Cadena. El día sábado nos va a acompañar el señor juez Walter Macías, quien nos va a explicar sobre el silencio administrativo. Ya en nuestras redes sociales podrás encontrar la amena charla que mantuvimos con la doctora María Eugenia Vallejo Alarcón. Sin más y con las bendiciones de nuestro creador, se despide este su servidor, Adolfo Castro. No se olviden de darle like a la página, de seguirnos, y también los invitamos a seguir el canal de YouTube. Ya somos más de 3,000 seguidores en esta familia de Adolfo Castro y Asociados. Un abrazo y no será hasta mañana.